titular de la ANSES. Bueno, Alejandro Berkovich, ¿cómo estás, Ale? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Por qué lo que marcaba la presidenta? A ver, Bueno, lo que remarcaba era algo que en su momento, en 2007 y 2008, se comentó bastante, pero claro, en algunos medios, en otros no. Tiene que ver con una emisión de acciones que hizo el Grupo Clarín a finales de 2007, donde las AFJP compraron estas acciones por 609 millones de pesos a un precio que en el momento de la emisión estuvo entre 28 y 35 pesos. Por eso dijo 30, un promedio de 32 fue lo que pagaron las distintas AFJP en el momento de suscribir esas acciones. ¿Qué pasó después? Vino la crisis internacional, se desplomaron los valores de todas las acciones, pero especialmente se desplomaron estos valores de las acciones de Clarín. ¿Qué es lo que se sospecha y qué es lo que denunció en su momento la entonces fiscal Alejandra Gils Carbó, hoy candidata del gobierno a ser procuradora general? Que Clarín había arreglado con los gerentes de las AFJP un precio para hacerse de esos 609 millones de pesos y luego el valor de la acción sabían todos que iba a ser muy inferior. Esto era una maniobra en la época de las AFJP muy habitual, que las empresas salieran a financiarse, a emitir acciones, obligaciones negociables y que las AFJP, que por otra parte le cobraban una comisión impresionante a los trabajadores para administrar sus activos, luego las compraban a valores que en muchos casos terminaban siendo por encima del mercado. Esto lo investigó, por ejemplo, el mejor periodista económico que hubo en Argentina, Julio Nudler, de Página 12, hoy ya fallecido, y lo demostró en otros casos anteriores, como el caso de la FJP Siembra, que existían estos arreglos para muchos con coima mediante a los gerentes de las AFJP para que entregaran esos fondos. Además, era bastante más grave que ahora el uso de los fondos previsionales, porque claro, las AFJP pagaban o prometían pagar en función de las rentabilidades que obtenían. En cambio hoy, el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, uno lo puede criticar, porque termina desfinanciando el Estado si hace malas inversiones, pero en definitiva los ingresos de los futuros jubilados no están atados a ese rendimiento. En el caso de las FJP eso sí era así y por eso para muchos se trató de una estafa que la justicia no terminó de investigar porque esa denuncia se hizo en su momento, pero acordate, tampoco eran tan enemigos hasta 2007 el gobierno y Clarín, luego cambiaron las cosas con la ley de medios, el conflicto con el campo, pero ese fue un tema que quedó ahí, quedó en el olvido y muy bueno sería que lo retome la justicia. bueno, pero está en sede judicial, digo. Sí, claro, claro. Ha sido una denuncia, insisto, de Alejandra Gils Carbó. Y la presidenta hoy se refirió a este tema defendiendo el uso de la plata justamente de los jubilados para, bueno, habló de lo que en su momento se había hecho para apoyar a General Motors. General Motors Sí. y ahora la ayuda al gobierno de Daniel Scioli, ¿no? Sí, por eso. En realidad es sujeto a polémica también el uso actual de los fondos previsionales, pero lo que quiere demostrar el gobierno que es que estos no son los fondos de los jubilados en el sentido estricto, como sí